Hoy vamos a estar revisando la última porción del capítulo 6 de Lucas. Vamos a estar revisando del versículo 46 al versículo 49. Una muy breve recapitulación. Estamos concluyendo lo que es el sermón que Jesús predica poco después de haber escogido a sus 12 apóstoles. Jesús nos viene enseñando verdades celestiales que cambian por completo lo que los líderes de ese momento enseñaban o lo que las personas que seguían a Dios creían que debían hacer. En esta parte final me gustaría que hagamos un esfuerzo en tratar de recordar un poco, no a gran detalle, qué es lo que ha venido el Señor enseñando en este sermón, y también analizar cómo ha ido pasando en cuanto a quién va dirigido el mensaje. Sabemos que en esta parte, en esta área geográfica en Capernaum donde él se encontraba, lo seguían muchas personas. En el capítulo 6 nos lo describe como su grupo de discípulos que lo seguían para escuchar lo que él tenía para enseñar. También están las personas que lo seguían porque buscaban algo a cambio, sanidad ante una enfermedad o que los echara fuera algún demonio que estaba poseyendo a sus cuerpos. Y también estaba, o podemos inferir que estaban, los líderes o un grupo de líderes religiosos que también lo seguían por el simple hecho de ver qué es lo que estaba enseñando y buscando más razones o pretextos o justificaciones para ellos para poder aprender a Jesús. Entonces hay que tener esto en mente. Jesús el mensaje lo ha ido dirigiendo primero a la gente en general y después lo ha ido canalizando a personas más específicas. Ya al final habla a los hermanos, a los que dentro de todo este grupo de personas se consideraban a ellos como seguidores, como creyentes. En la clase anterior revisamos la porción que hablaba de los frutos, del árbol de buen fruto, del árbol malo de malos frutos. Y en esta porción ya es más concreto en cuanto a quién va dirigido esta enseñanza. Vamos a leer la porción que vamos a estudiar esta tarde. Le voy a pedir a nuestra hermana Marian si nos puede ayudar. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Gracias. Vamos a empezar con el versículo 46. El Señor aquí abre esta parte del sermón con esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí, ¿qué es lo que podemos identificar? O sea, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver tres características en esta mera pregunta y las vamos a tratar de analizar de esta siguiente manera. Que existe el título de Señor, que el título se repite, Señor, Señor, y Jesús termina su pregunta con un ¿por qué si me llaman Señor, Señor, no hacéis lo que yo digo? Entonces, estos son los primeros 3 puntos que vamos a analizar en esta parte, en esta clase. ¿Qué carga tiene el título de Señor? Porque lo podemos observar en el texto que es un Señor con la S mayúscula. No es nada más un sujeto, es un título
que se está estableciendo aquí en la Escritura. Sabemos que el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, fue escrito en griego. En griego, la palabra que traduce a Señor es Kyrios. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, la palabra que se utilizaba para Kyrios o Señor se utilizaba como Adonai. Era la palabra que los judíos en su lengua hebrea utilizaban. Tenemos que entender qué implicaciones tienen estas palabras. Para poder entenderlo, vamos a acudir a la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra Adonai o el título de Adonai aparece más de 400 veces. En el Antiguo Testamento, este título de Adonai o este nombre de Adonai, lo que los judíos hacían en sus escritos o cuando reescribían las porciones bíblicas, por un tema de reverencia al nombre de Yahweh, que es el tentagramaton, que se le da yo soy, sustituían la palabra de Yahweh por la palabra Adonai. Vienen diferentes conjugaciones, pero siempre hace referencia a Dios. Hay otras conjugaciones que vienen en la palabra que no hacen referencia a Dios, pero aquí nos vamos a concentrar en las que sí, que son 400 veces las que aparece. Vamos a estudiar nada más 3 textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde vamos a poder ver a qué se refieren con este título de Señor. En el Antiguo Testamento, la primera porción es de Deuteronomio 10:17 y dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Aquí marqué Jehová y Señor. En esta porción sí está la diferencia de Yahweh y luego está la palabra de Adonai. Posterior a eso, esto sabemos que Deuteronomio lo escribe Moisés. Los profetas y los demás escritores del Antiguo Testamento empezaron a poner la palabra Señor como Adonai en los textos y no lo dejaban ya como Yahweh, por esta reverencia que ellos tenían de pues, cómo vamos a estar mencionando nosotros el nombre sagrado, el nombre de Dios. Entonces, en el Salmo 24:1, de Adonai, de Kyrios, de señores, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en Isaías 45, 5 y 7, del 5 al 7 también menciona: yo soy Jehová, yo soy Adonai, yo soy Kyrios, yo soy el Señor y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. En el Nuevo Testamento es donde encontramos o podemos encontrar la palabra Kyrios, que es la que viene en Lucas. Y las porciones son estas: Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, Señor, para gloria de Dios Padre. En Hechos 2:36 encontramos: sepa pues ciertísimamente todas las cosas de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Kyrios y Cristo. Y en 1 Corintios 8:6 encontramos el siguiente texto: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Kyrios, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aquí, ¿qué es lo que podemos inferir en cuanto al título de Señor? Podemos entender o inferir aquí que Jesús, al hacer esta pregunta con este título, estaba él preguntándole a las personas: ¿me dices a mí que soy el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el Cristo, el Dios Padre, el Dios fuerte, el Dios temible, tu Señor? Pero
¿qué estás haciendo? O sea, o cuál es la respuesta en cuanto a que me reconozcas de esa manera. Entonces aquí inferimos que Jesús sabe que hay personas de entre esa multitud que hasta cierto grado y de cierta manera ven en Jesús como esa autoridad, ese señorío, y se someten hasta cierto grado a la guía y a las enseñanzas que Él tiene, que Él comparte. Después, si tienen alguna pregunta, con toda confianza pueden hacerla. Me pueden interrumpir. Después, el punto 2 era, ¿qué quiso darnos a entender Jesús con la repetición de la palabra Señor, Señor? Si recordamos lo que hemos estado aprendiendo en clases anteriores y lo que en la iglesia nos han enseñado, podemos encontrar un ejemplo en cuanto a esta repetición que es muy claro el sentido en el que está y el significado literario de la repetición. Cuando Jesús estaba por dar un mensaje o una enseñanza o exponer una verdad eterna, una verdad celestial, normalmente empezaba con el de cierto os digo, con la intención de hacer ese énfasis y remarcar que lo que estaba por compartir o lo que estaba por hablar era pues algo de suma importancia, ¿no? Entonces, en este caso, eso es lo que podemos tratar como de inferir. Otros ejemplos de estas repeticiones las podemos encontrar también en el Antiguo Testamento. Aquí puse nada más 2 ejemplos. Hay más situaciones en las que se repiten. El primero es Génesis 22:11, cuando Dios habla a Abraham. Muy rápido, en Génesis 22 es la historia cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo como sacrificio. Abraham, en obediencia a Dios, hace todo lo que tiene que hacer para llegar a ese punto. Llega a ese punto, se lleva a su hijo a un monte, prepara el espacio para el holocausto, y justo en el momento en el que Abraham levanta la mano para sacrificar a su hijo, esta es la manera en la que Dios interviene en ese momento y le llama Abraham, Abraham, y lo que busca ahí es pues detener el holocausto y después le hace a él la promesa de su descendencia, ¿no? Porque me obedeciste, porque creíste en mí, yo te voy a bendecir de esta manera. El sacrificio se tenía que hacer, el sacrificio se hace después con Cristo, pero en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Dios provee de un animal que, por diosidencia, vamos a ponerle así, Abraham voltea y lo ve enredado por los cuernos en un arbusto. Entonces ese es el animal que toma. El otro ejemplo es en Éxodo 3:4, cuando Dios habla a Moisés, cuando Dios se le manifiesta a Moisés a través de la zarza ardiente. Esta es la manera en la que Dios le habla a Moisés. Moisés, Moisés. Y ahí es donde Él le da pues, la misión que había de Él cumplir con el pueblo de Israel. Es en el monte cuando le pide que se quite el calzado porque está en tierra santa, o en tierra santa. Entonces, esa es lo que podemos como tomar de esa parte, ¿no? En nuestro texto, tanto los teólogos como los comentaristas atribuyen a esta repetición como un reconocimiento o una confesión que las personas hacían en cuanto a su relación con Jesús. Si ya sabemos que el título de Señor en mayúsculas, Kyrios, Adonai, hacía referencia a esta posición de rey, de Dios, de Señor de señores, de creador, de autoridad. Entonces, en el repetirlo, Jesús lo que hace es elevar eso y también de cierta manera hacernos entender a nosotros que había personas que tenían una relación por ese sentido con Dios. O sea, no nada más era un Señor en minúsculas como Señor, como Maestro, sino que era una relación como la que sabemos que tenían los apóstoles, en la que ellos sabían quién era Él y no nada más decían conocer a Jesús, sino que estaban con Él, seguían con Él, dormían con Él, convivían con Él. Okay.
estos dos ejemplos podemos identificar la autoridad y el poder de Dios que le atribuían a Jesús, así como esa relación estrecha y genuina que estas personas decían tener con Él. Ahora, en la pregunta que Jesús hace, la termina con, y no hacéis lo que yo digo. Esta pregunta es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Jesús? Es ese contraste, ¿no? O sea, primero me estás diciendo que soy tu máxima autoridad, que soy tu Dios, que soy tu Rey, que soy tu Creador, y no haces lo que digo. O sea, ¿qué es lo que busca aquí Jesús? Es exponer esa condición de todas esas personas que en ese lugar se etiquetaban como sus discípulos o sus seguidores. ¿Qué es lo que hace? Expone la hipocresía, la falta de intencionalidad, la pobreza en su dependencia, su falta de capacidad para obedecer y también pues, su desobediencia. En otras palabras, pudiéramos interpretarlo como dices que yo soy la autoridad divina y soberana del universo y no me obedeces. Entonces, o sea, yo lo leo y ¿qué me provoca a mí? Como ok, o sea, es algo de peso, es algo serio el yo profesar seguir a Dios, profesar ser cristiano, profesar esta confesión que hacemos, ¿no? Creo que va más allá de las palabras, ¿no? Exactamente. Con lo que hacemos también. Exactamente. Esto lo que hace es exponer esa incongruencia. Esa pregunta inicial de esta porción es eso, o sea, ya con lo que viene después lo vamos a entender un poquito mejor, ¿no? Pero esa es como la intención inmediata, generar en ellos esa chispa de, oye, si te estoy llamando esto, pero no te obedezco, o sea, ¿a qué estoy jugando? Vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Ok. Después en el versículo 47 se lee, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. En esta porción hay 3 acciones que podemos identificar. Es el ir, todo aquel que viene a mí, ir, el oír las palabras que él dice y el hacer. O sea, son 3 acciones que podemos detectar en este versículo. Después él nos dice, os indicaré a quién es semejante. Él va a ahondar en ese detalle, ¿no? Ahorita vamos a concentrarnos en esa primer parte. Ir, oír y hacer. Estas son las 3 acciones en las que vamos a profundizar. En este versículo entendemos que es ir a Jesús, oír a Jesús y hacer lo que Él dice. Ir a Jesús. Pudiéramos explorar diferentes versículos o porciones en la Biblia para tratar de entender qué es ir a Jesús. Vamos a utilizar únicamente ahorita el contexto bajo el que estamos teniendo esta clase, que es el capítulo 26, el sermón que Jesús está compartiendo hay quien dice que en el monte, hay quien dice que fue un llano, ¿no? Pero pues, el mensaje, sea uno u otro momento, es el mismo. Aquí podemos identificar a lo largo de este sermón 4 grupos de personas. Los apóstoles que Jesús escogió de entre sus discípulos. Podemos concluir que había más discípulos, de los cuales solo escogió a los 12. También podemos entender que estaba toda esa multitud que lo seguía por conveniencia, por un beneficio inmediato, sanidad, la comida, hablando del caso, por ejemplo, del pan y los peces, cuando lo reprodujo pan y peces para alimentar a todos, el expulsar fuera algún demonio o varios situaciones por las que las personas pudieran querer recurrir a Jesús sabiendo que tenía el poder para ayudarlos en esta situación. Y otro grupo que también podemos identificar son esos líderes religiosos a los que podemos también tratar como de aterrizar
como este mensaje, ¿no? Esta porción, que pudiera ser como que también a ellos va dirigido este mensaje. En la clase anterior vimos que él empezaba a hacer esa distinción entre entre un árbol bueno de buenos frutos y un árbol malo de malos frutos. Entonces, por eso también podemos inferir que estas personas estaban dentro de esta multitud. Ahorita lo que vamos a hacer es enfocarnos únicamente en los primeros dos grupos, en el de los apóstoles y en el de los discípulos. ¿Por qué? Estamos tratando de entender qué es el ir a Jesús. Entonces, en estos dos grupos de personas podemos identificar que hay una intencionalidad y una acción que hacen estas personas, que es acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque saben que Jesús estaba predicando o enseñando un mensaje bíblico, celestial, eterno, verdades eternas. Entonces, ellos son los que toman esa decisión de físicamente estar cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese punto de la historia, pues no había altoparlantes, no había nada que pudiera proyectar el mensaje a grandes multitudes. Entonces, podemos deducir que estos apóstoles y discípulos intencionalmente se estaban acercando a él. Aquí podemos concluir también que no basta con decir que creo en Dios, porque estas personas, el tercer grupo, la multitud, ellos pudieron decir, pues yo creo en Dios y creo que Jesús tiene el poder para sanarme o para expulsar de mí el demonio que me está atormentando. No basta eso. ¿Por qué? Porque ellos se podían acercar y Jesús los podía sanar, pero pues, ellos podían seguir con su vida. Entonces, esa es otra conclusión que también podemos tomar. No basta con decir creo en Dios y luego yo mantenerme alejado de Él. Debemos buscarlo siempre y debemos acercarnos a Él para conocerle más. ¿Cómo podemos ir a Jesús? La misma Biblia nos lo enseña. Estoy parafraseando, tomando como el principio de esas porciones bíblicas. En Juan 5:39 podemos entender que leyendo la palabra, en Juan 5:39 menciona escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Esa es una primera acción que nosotros podemos hacer. La segunda es orando. En Lucas 18:1 también se lee. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en tercero, en Efesios 4 del 11 al 13, no se lee así, lo estoy parafraseando, pero es asistiendo a lo que Dios mismo estableció como un medio para ser instruidos en su misma palabra. ¿Qué es ese medio? La iglesia. En esta porción, Pablo, en lo que escribe, por inspiración del Espíritu Santo, establece que Dios establece la institución de apóstoles, de profetas, que son los de las Escrituras, de evangelistas, que son los de los 4 evangelios, y también habla y a otros instituyó como pastores y como maestros. ¿Con qué fin? De trabajar y de perfeccionar a los santos, trabajar en la obra, en la gran comisión que Dios nos deja, y perfeccionar a los santos en esa obra, en el ministerio, en la teología misma, en conocer a Dios. El segundo punto que viene en la porción bíblica es el oír a Jesús. Todos sabemos de lo que hemos aprendido, y quiero creer que todos lo creemos, que Dios es quien da vista a los ciegos y quien da oído a los sordos. Como también sabemos que Dios a todo el que va a Él no echa fuera. Entonces, conociendo estas dos realidades, no hay necesidad de profundizar porque creo que las abrazamos. ¿Cuántas veces nos hemos detectado nosotros en la iglesia, viendo una enseñanza en nuestras casas o a veces en esta clase, y nos detectamos o nos cachamos, por decirlo de una manera más coloquial, que estamos presentes, físicamente estamos sentados, estamos leyendo, pero no estamos
escuchando activamente, que esa sería la diferencia entre el oír nada más o el escuchar activamente. ¿Qué podemos hacer para oír verdaderamente, ¿no? O para escuchar verdaderamente, activamente? Es el punto 3, el hacer lo que Él dice. O sea, el escuchar lo que Él está diciendo y ponerlo por obras. Eso es lo que tenemos que hacer, ese análisis, ese procesar lo que estamos escuchando, desaprender lo que nosotros teníamos aprendido y que está chocando con esta realidad, con esta verdad, y ponerla por obras. Este predicador y comentarista, R. Ken Hughes, en sus comentarios del Evangelio de Lucas, él hace esta pregunta. Esa pregunta él la hizo, yo nada más la traduje, está en inglés. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para convertirnos y ser un buen oidor de la palabra en la iglesia? O donde nos estemos exponiendo a la palabra de Dios, en esta clase, en una predicación en nuestras casas, o hay muchos medios, ¿no?, que Dios utiliza para hablarnos. Él enlista estos 5 puntos. Orar, que la palabra nos lo enseña, nos motiva a hacerlo. Hablando específicamente en el tema de la iglesia, llegar preparados para escuchar, o específicamente en la iglesia o cuando vamos a ser expuestos a un mensaje, a una enseñanza, a una predicación, como lo quieran llamar. O sea, llegar preparados. Ya lo hemos platicado en otras clases. El ir a la iglesia el domingo, pues no nada más es una tarea de domingo. Es algo que desde el viernes o jueves o sábado, dependiendo de la vida de cada quien, pues se va preparando. ¿Cómo? Me duermo temprano, trato de no llegar cansado. Si tengo pendientes que resolver, pues procuro o resolverlos antes de llegar a la iglesia o ponerlos en pausa y concentrarme en lo que voy, ¿no? Este comentarista es muy práctico en lo que él enseña y él nos dice que algo más que podemos hacer, aparte de nada más llegar y sentarnos, es tener la Biblia abierta en el texto que estamos estudiando en ese momento, al que estamos siendo expuestos. Y él también lo menciona, no lo puse aquí, pero dice cuando el predicador o el maestro está predicando, como en este caso lo que yo he intentado hacer es, recurrimos a diferentes textos. Entonces, el entrenarte y el hacer el esfuerzo de cuando el pastor está queriendo utilizar otro texto para profundizar en el tema, hacer el esfuerzo por ir. Obviamente sin distraernos y que eso quite nuestro foco principal, pero el ir, leer, tratar de rápidamente identificar o recordar si ya lo leímos, el contexto en el que está esa porción. Entonces, esa actividad de hacer esas ligeros, o aplicar esas ligeras actividades en nuestra preparación en ese momento, nos va a ayudar. Otra cosa que también podemos hacer es el tomar notas. El tomar notas, a mí en lo personal me ayuda. No siempre lo hago, pero cuando lo hago, se queda más grabado ese mensaje, o a lo mejor obviamente no vamos a apuntar toda la enseñanza, pero puntos como específicos o algo que el Señor en ese momento nos impacta y nos lo graba en la mente, en el corazón, o sea, tomarlo. ¿Por qué? Porque después podemos recurrir a ello para reflexionar eso que aprendimos, que escuchamos, y poder aplicarlo, que ese es el fin último de el exponerlos en conocer a Dios, en su palabra, en su mensaje. Todo lo que el Señor tiene de enseñanza para nosotros, no guardarlo en el cerebro y ya, sino guardarlo, procesarlo y poder manifestarlo, poder aplicarlo a nuestras vidas, en lo personal o en nuestra convivencia con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros compañeros del trabajo. Conociendo un poquito más de estas actividades o estas como acciones que podemos hacer, me gustaría que nos hagamos la pregunta, otra vez, ¿qué es lo que tenemos que oír y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué pasa con las personas que oyen y qué hacen? Hagámonos esas preguntas.
Si tienen alguna duda, comentario, adelante. Pasando al versículo 47. Perdón, manteniéndonos en el versículo 47, pero ahora enfocándonos en la última parte. Os indicaré a quién es semejante. Aquí lo que Jesús busca es, una vez más, que oigamos lo que tiene por decir, y todavía va más allá. Nos ayuda en este caso va a ser una parábola de situaciones cotidianas para esas personas, esos oyentes, y ahorita voy a tratar de ahondar un poquito más en lo que Jesús pretendió y cómo por providencia y por misericordia y por amor de Dios, a nosotros específicamente, a los que estamos ahorita, cómo puede ser una verdad también muy real para nosotros. Entonces, aquí vamos a entrar ahora a lo que es la parábola, que es la última parte del mensaje. Voy a leer. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahorita con la parábola que acabamos de leer, ¿qué podemos identificar? Elementos muy puntuales. Me gustaría ahí que me pudieran ir diciendo, o sea, ¿qué vemos? Sujetos, objetos, o sea, ¿qué es lo que alcanzamos a identificar? Quien quiera participar. ¿En línea hay alguien que le gustaría comentar algo? ¿O? Pues ahí yo veo ahí rápidamente al menos dos personajes, ¿verdad? Dos hombres, dos tipos de personas. Ok. También dos tipos de cimiento, uno es roca y otro es tierra, arena. Ok. La inundación. Sí. La inundación, la casa, fundamentos, una roca. La roca sólida. La roca, ok, entonces avancemos y esto es lo que podemos identificar. Digo, sé que el Señor tiene verdades infinitas y que no alcanzamos a comprender, pero así a simple vista esto es lo que podemos ver, que hay dos hombres, como lo mencionaba nuestro hermano Alonso. Ambos construyeron una casa, una con fundamentos, el otro no, la otra casa sin fundamentos. Que hay una inundación, que es un río que se genera en esta inundación, el que golpea las casas, que ambas casas son golpeadas, que una se mantiene y que la otra no, y la que cayó dejó gran ruina. Entonces eso es algo así como muy rápido, ¿no? Un ejercicio muy rápido que podemos hacer para intentar entender la parábola. ¿Dónde podemos identificar la diferencia entre un hombre y el otro? El cimiento. En el cimiento, correcto. Jesús hace una comparación entre estos dos hombres. Ambos construyeron una casa, cada quien construyó su casa. La diferencia está en que antes de construir o edificar esa casa, el primero de los dos hombres puso esa casa o edificó esa casa sobre un fundamento cimentado en una roca. Y el otro hombre no. El otro hombre lo que hizo fue solo construir su casa sobre la tierra, sin buscar ningún fundamento, sin buscar la roca. Para tratar otra vez de entender esta parábola, vamos a irnos a algo un poquito más práctico, y que es esta pregunta. Para iniciar una casa, construir una casa, ¿por dónde se inicia? Por el cimiento. Por el cimiento, correcto. Ok, por el cimiento, ok, sí. Sabemos que para construir una casa no podemos empezar por el techo.
tenemos que empezar con la base. Lo que se conoce como en el área de la construcción como cimientos o como fundamentos. En inglés es foundation, en español son cimientos. Pero hay algo antes de ese cimiento, de ese fundamento que no todos tenemos normalmente en el radar o en nuestra mente, que es sobre qué se van a poner esos cimientos. Yo creo que para que una edificación quede fuerte, tienen que ver el contenido del terreno, o quiere decir que tenemos que tener un fundamento bíblico en que empezar a edificarnos nosotros mismos para que eso perdure para siempre. Correcto, así es. En esta parábola se habla de que se edifica una casa, que esa casa tiene su fundamento, pero que ese fundamento se estableció, se construyó sobre una roca. Entonces, esto en el mundo de la construcción o hace 2000 años y actualmente es lo mismo. O sea, no puedes llegar a un terreno y simplemente ver cómo está el terreno y pones la construcción. No, o sea, para que una construcción pueda permanecer, tienes que, como dice en la parábola, cavar y ahondar. O sea, no nada más cavar, es ahondar hasta encontrar, en este caso la roca, en una construcción común, vamos a llamarle así, encontrar tierra sólida. Muy rápidamente, para poder construir una casa o de tamaño pequeño o un edificio muy grande, tienes que llegar hasta el punto en el que la base sobre la que vas a construir tiene la suficiente capacidad para sostener lo que vas a construir. Si se va a construir una casa pequeña, no hay necesidad de llegar a una piedra sólida, pero sí a un manto en la tierra en el que si tiene que ser piedra, sea lo suficientemente grande o la configuración de esa tierra sea lo suficientemente rígida para soportar la construcción. Ahora, cuando se va a construir un edificio más grande, un edificio de 2, 3, 4, 20 plantas, se analiza el terreno, se busca esa piedra, pero no siempre está superficial. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esta situación? No abren el terreno del tamaño del edificio hacia la profundidad, pero hacen excavaciones que se le conocen como pilotes, que son como columnas muy específicas, y esas sí tienen que excavarse hasta llegar a esa piedra. Entonces, ahí es donde Jesús utiliza esa metáfora o ese elemento. ¿Por qué? Porque a diferencia de hoy en día, en la antigüedad, pues eran las personas las que normalmente construían sus casas. Solamente cuando se construía un templo o un castillo, se le hablaba a personas, arquitectos, o no sé si eran ingenieros desde ese entonces, o el equivalente, que ellos sí tenían el entrenamiento y las capacidades suficientes para llegar a eso, identificar esa parte. Entonces, regresando a la parábola, ¿qué fue lo primero que hizo el hombre? El hombre cavó y ahondó y luego puso el fundamento sobre la roca que él encontró. Podemos inferir lo siguiente, que el hombre invirtió su tiempo y se esforzó, o sea, invirtió esfuerzos y recursos hasta llegar a esa roca. Para construir la casa empezamos por ese cimiento, sobre ese terreno. Entonces, para entender esta parábola, vamos a empezar en ese sentido. ¿Qué es la roca? ¿O a quién se refiere o a qué se refiere con la roca? Según las Escrituras, adelante. ¿Algún comentario? Parece que a Jesucristo, ¿no? Ok, muy bien. Perfecto, sí. Lo que usted está diciendo, hermana, sí está bien. Vamos a entrar un poquito más a detalle en lo que la palabra nos enseña para diferenciar la roca, sí, que Jesucristo es la roca, y luego vamos a tratar de entender los fundamentos. En
En las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos este elemento de la roca. Vamos a leerlo muy rápidamente. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Sabemos que en el Antiguo Testamento pues hacían referencia a Dios en general, Dios Padre. Todavía no se tenía tan iluminado o explicado esta parte de lo que ahora conocemos como la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero sí se conocía que el Espíritu de Dios estaba, que Dios era el Creador, que Dios era el Rey de Reyes, el Supremo. En Deuteronomios 32:18 también se lee, de la roca que te creó, te olvidaste. En 1 Samuel 2:2, no hay fuerte. En el texto original que está escrito en hebreo, ahí la palabra fuerte en realidad es la palabra que traducida al español es roca. Entonces, no hay roca como nuestro Dios. En el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío. En el Salmo 62 del 6 al 7, Él solamente es mi roca y mi salvación. Y en Isaías 26:4, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Una vez más, en el hebreo, la palabra que está, o las palabras que están traducidas al español, son roca eterna. Entonces ahí pudiéramos leer, porque en Jehová el Señor está la roca eterna. En el Nuevo Testamento ya hay una explicación un poquito más abierta en cuanto a lo que usted dice, hermana. Porque bebían de la roca espiritual que los guía, y la roca era Cristo. En esta porción de Corintios, Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintio, está trayendo al presente o a la memoria de la iglesia lo que los judíos vivieron en el desierto, haciendo referencia a ese viaje que hicieron los judíos de salir de la esclavitud de Egipto en camino a tierra prometida. Entonces, muy general aquí, Pablo escribe sobre que seguían a la columna de fuego y a la columna de polvo, ¿no? En el día y en la noche la de fuego. Y que ellos bebían de la roca espiritual que los seguía. Y Pablo establece que esa roca que en el Antiguo Testamento veían como una columna y como el maná y como todo esto que a ellos les daba esa vida o esa guía, es ahora lo que nosotros le atribuimos a Jesucristo, esa roca. Ya que entendemos un poquito quién es la roca y en la parábola, ahora, ¿qué hace el hombre después de encontrar esa roca? Correcto. Puso el fundamento. ¿Quién o qué es el fundamento? Una vez más, hemos escuchado en himnos o en cantos que Dios es el fundamento, que Cristo es el fundamento, y es correcto. Pero una vez más, la Biblia o las Escrituras son un poquito más, no un poco más, son bastante más puntuales en esa distinción. Sí es Dios el fundamento, pero también las Escrituras nos explican que el fundamento de lo que nosotros conocemos ahora como el cristianismo o los creyentes o los hijos de Dios está echado sobre Dios y que los fundamentos es la doctrina de los discípulos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo aquí aconsejo. Sí está bien decir que Dios es el fundamento, pero la Escritura es más clara en cuanto al verdadero fundamento sobre el que está edificado ese fundamento. Entonces, ¿quién o qué es el fundamento? Efesios 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, aquí en esta, ¿qué podemos identificar como el fundamento? Los apóstoles, los profetas, la doctrina, las enseñanzas, las escrituras, que siempre son y siempre están apuntando. Un segundo. Ahí está, ya, perdón, una disculpa, tuvimos un problema técnico.
siempre apuntando a lo que, por ejemplo, este domingo aprendimos. O sea, ¿quién es esa roca? ¿Quién es esa piedra angular de la edificación de la iglesia y de la edificación de los creyentes? Dios mismo, Jesucristo. Un versículo que sustenta esto que les estoy comentando lo encontramos en Apocalipsis 21, cuando Juan está describiendo lo que él vio que era la Nueva Jerusalén. En el versículo 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Una vez más, ese fundamento es la enseñanza de los 12 apóstoles. Ese fundamento está erigido sobre la roca, la piedra angular, que es Dios mismo, Jesucristo. Un segundo. Ahora, conociendo estos dos puntos, estos dos elementos, quién es la roca y quién es el fundamento, ¿qué debemos hacer nosotros con eso? O sea, ¿para qué nos sirve? Entendiendo que Jesús es la roca y los apóstoles y profetas edificaron sobre esa roca el fundamento de la enseñanza que ellos tienen para nosotros, podemos inferir que la casa a la que Jesús hace referencia en la parábola y el hombre al que Jesús hace referencia en la parábola somos nosotros. Somos el hombre que edifica su casa. En este ejemplo se interpreta como nuestra vida terrenal, nuestra vida en este mundo, sobre la cual debemos edificar sobre los fundamentos, que es las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, los cuales están erigidos sobre la piedra, la roca angular, que es Dios mismo. Jesús en la parábola ahonda un poquito más y no nos deja nada más ahí la enseñanza, ¿no? De hazme caso a mí a través de los profetas y vive la vida que tienes que vivir con lo que estás leyendo. No, también nos comparte un recordatorio a nosotros y una advertencia a todas esas personas que engañosamente o ciegamente creen o se profesan o se confiesan como hijos de Dios. ¿Por qué debemos construir nuestra casa sobre ese fundamento? Ahora vamos a la parte segunda del versículo 48. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hace rato les mencionaba que en la enseñanza que Jesús estaba compartiendo a sus oyentes originales en ese momento, siempre ha tenido un propósito, siempre tenía un porqué de utilizar estos ejemplos. Para tratar como de entender el porqué, y lo que les decía hace rato, cómo Dios es tan bueno que nosotros podemos incluirnos en esa realidad. Podemos entender que Jesús utilizaba esos elementos de la vida cotidiana. Entonces, en este punto, Él habla de una inundación y Él habla de un río y Él habla de que la casa cae. Esta era una situación que los judíos vivían en su territorio. Su territorio, estudiando para esta clase, encontré que geográficamente hablando en el planeta, en cuanto a la distancia del Ecuador a Capernaum y en cuanto a la distancia del Ecuador a Tijuana, nos encontramos en la misma franja, geográficamente hablando. Entonces, las condiciones meteorológicas, ambientales, son muy parecidas. Hay ligeras variaciones. Nosotros tenemos una costa que hace que nuestro clima sea un poquito más fresco. Ellos están un poquito más hacia adentro en el desierto, entonces es un poquito más árido. Pero algo que también nos parecemos es en cuanto a las lluvias que hay en estas dos regiones. En nuestra región, de lo que estudié, llueve promedio anual de 250 a 350 milímetros de lluvia al año
en las temporadas de lluvia fuerte. Allá de 200 a 400 milímetros de lluvia. Entonces allá las lluvias son un poquito más fuertes. Pero algo que también me sorprendió mucho es la geografía de los dos lugares. Tanto allá como aquí hay muchas valles, muchas zonas bajas y muchas zonas altas, montañas. Entonces, cuando llueve, sufrimos de lo mismo, que las zonas bajas en Tijuana, cuando llueve, todo el agua de esas zonas altas cae y genera ríos y arroyos y corrientes muy peligrosas. Allá igual. Allá la lluvia es mayor, entonces el riesgo, vamos a llamarlo así, es mayor. Pero el riesgo generalmente, o sea, así globalmente hablando, es el mismo. Y lo podemos entender muy prácticamente. El ejemplo que Jesús usa, lo usa para que ellos entiendan qué es lo que pasa con una casa que se construye mal, sin fundamentos, en su geografía, en su región, en su ciudad, en su país. Nosotros lo podemos entender también muy claramente. O sea, ¿qué pasa cuando sabemos de casas que se construyen aquí en la canalización o en zonas bajas? ¿Qué pasa cuando esas casas que se construyen no tienen los cimientos suficientes? No hay necesidad de que sea la lluvia del año o del siglo para que tengan un estrago, o sea, para que queden inservibles, inhabitables y que se tengan que derrumbar. Entonces, Jesús utiliza este ejemplo que ellos entendían en esa época y en esa área, en esa parte del mundo, y que nosotros también. Entonces, hay que abrir más los ojos porque, como quien dice, nos queda el saco, ¿no? En cuanto a donde estamos ubicados geográficamente. ¿Por qué debemos construir nuestra casa sobre este fundamento? Algo que debemos identificar en esta enseñanza es que Jesús lo plantea de tal manera en la que es muy claro que nosotros sí tenemos responsabilidad y que nosotros sí tenemos que tomar decisiones y sí tenemos que actuar de una u otra manera. Los teólogos y comentaristas han aplicado esta parábola a dos realidades en nuestras vidas, que aplica tanto a nosotros, 2000 años después de que este sermón fue predicado, como para los oyentes originales de Jesús hace 2000 años. La primera realidad es que nuestra vida sí o sí será azotada por momentos de prueba y tribulación. Nosotros somos ese hombre del que la parábola habla. Nuestra casa, o la casa de este hombre, es su vida en obediencia, como el primer hombre, o en desobediencia, como el segundo hombre. El fundamento es la doctrina de los apóstoles, la cual está fundamentada en la roca eterna, que es Dios. La inundación y el río que golpearán nuestra casa es la prueba y es la tribulación por la que vamos nosotros a vivir. Entonces, aquí no se trata de que puede que llueva, puede que se inunde, no, o sea, va a llover, es una realidad, va a llover, va a haber inundación, va a haber un río y va a golpearnos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hombre somos? ¿El que está construyendo su casa con fundamentos sólidos sobre la roca o el que no? ¿Estamos capacitados para resistir esa prueba y esa tribulación? ¿Confiamos en que el Señor es quien nos sostiene y nos lleva de la mano en esos momentos? ¿De dónde tomamos las fuerzas para atravesar esos momentos de tribulación? La pérdida de un familiar, la separación de tu pareja, de que sea una enfermedad, cualquier accidente, perder un miembro, perder un sentido, o sea, tribulación va a haber. Me corrieron del trabajo, me robaron mis ahorros, tembló y me quedé sin casa, o sea, tribulación va a haber. Y creo que hay muchos más ejemplos. Y yo sé, porque hablo por mí, que hay pruebas y hay tribulaciones por las que yo estoy atravesando en ese momento, como cada uno de ustedes las está atravesando. Entonces, ¿qué hay que hacer en este tipo de situaciones?
La segunda realidad es, al final del tiempo va a haber un juicio. Nosotros seguimos siendo ese hombre. Nuestra casa sigue siendo nuestra casa o nuestra vida en obediencia o en desobediencia. La inundación y el río es el juicio divino. El fundamento es la doctrina de los apóstoles, la cual está fundamentada en la roca eterna. Solo una vida en obediencia a la palabra de Dios va a permanecer en pie. ¿Qué demanda de nosotros la palabra? Nos llama al arrepentimiento, al rechazo de la salvación por obras y a confiar en el poder de la salvación por la gracia de Dios. No confundamos la obediencia como un mérito para ser salvos, porque tenemos que ser obedientes, pero no hay que confundirlo con eso. Veamos la obediencia como un regalo y una bendición que Dios nos da para que a nosotros nos dé certeza y confianza de que somos salvos, de que estamos incluidos en ese pacto de gracia, de que estamos incluidos en ese regalo de salvación. Obedezcamos no para ganarnos el favor de Dios, obedezcamos porque somos capaces de entender la obra y sacrificio de Jesús por nosotros. Porque al reconocer el valor de Jesús y cómo voluntariamente, por su amor, nos limpia de nuestros pecados, no nos queda más que obedecer, no nos queda más que sujetarnos a esa autoridad. ¿Por qué o cómo? Como evidencia, ¿o para qué? Como evidencia de nuestro agradecimiento por esa obra y honra a eso que Dios hizo y nos regaló, a cambio de nada. Una pregunta más, dos preguntas más. ¿Somos oidores o no somos oidores? ¿Realmente estamos escuchando activamente? Si no has escuchado, no te preocupes. Ocúpate. Toma la decisión que Dios te deja a ti que tomes. Entrega tu vida a Dios. Ruega a Jesús para que le dé capacidad a tus oídos de oír y vista a tus ojos. Ruega a Jesús por su perdón, por no haber sido un oidor. Él quiere que lo escuche y lo veas. ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Abracemos lo que nos dice en Juan 6, del 27 al 29. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron los apóstoles, le estaba hablando los apóstoles, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto, hermanos, es lo que tenemos que abrazar. La palabra es clara, la palabra no es confusa. Todavía Jesús va más allá, Dios va más allá y nos regala ejemplos prácticos que podemos entender en nuestras vidas. Hablando de nosotros, los que estamos aquí y conectados, o sea, no estamos en Canadá o en Chile donde no entendemos a qué se refiere o qué pasa en una lluvia, qué pasa en una inundación. O sea, no, o sea, el Señor nos regala el nacer aquí, el estar aquí, para que esta verdad, al menos, esta parábola al menos, la entendamos nosotros y la abracemos. Entonces, los invito a analizarnos, a ocuparnos, como dice la palabra, en nuestra salvación, no como mérito para ganárnosla, sino porque ya somos salvos, sino porque ya estamos dentro de ese pacto, ya el Señor nos ha regalado la vida eterna. No hay más que obedecer. Por amor a Él, porque entendemos la dimensión del ser que nos creó y que nos ama y que quiere una relación con nosotros, obedezcamos como muestra de agradecimiento a Él. Eso es todo el día de hoy de nuestra clase. ¿Tienen algún comentario, sugerencia,
Dudas ya saben que es con el hermano Alonso. No, no es cierto. Adelante, también me las pueden hacer a mí. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Mi comentario es que la clase estuvo muy bien explicada y que pues felicito a Mario